Es el 19 de abril del 2001. En las profundidades de la selva del departamento de Vichada, en la frontera entre Colombia y Venezuela, un hombre cercado se enfrenta a un destino ineludible. El sonido de los helicópteros Black Hawk del ejército colombiano desgarra la humedad del amanecer. Una sinfonía de acero y poder que anuncia el fin de una era. Durante meses, una operación de inteligencia conjunta entre dos naciones lo ha rastreado a través de la inmensidad de la Amazonía, siguiendo el rastro de un fantasma que dirigía un imperio de violencia y narcóticos a miles de kilómetros de su hogar. Cuando los soldados descienden, encuentran a un hombre que, a pesar de estar armado y rodeado de guardaespaldas, parece casi resignado. Su reinado como el fugitivo más buscado de Sudamérica ha terminado. El hombre que había convertido las favelas de Río de Janeiro en su feudo personal, que negociaba de igual a igual con guerrilleros y carteles, y que había desafiado a un estado entero, yacía ahora derrotado en el barro de una tierra extranjera. Su nombre, Luis Fernando da Costa, mejor conocido como Fernandinho Beiramar. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se ocultaba tras el alias de una comunidad empobrecida? ¿Fue únicamente un producto inevitable de la miseria y el abandono estatal? ¿Un criminal brutal forjado en la violencia de las periferias de Brasil? ¿O fue un estratega astuto? Un genio del mal con una visión empresarial que revolucionó el crimen organizado, tejiendo una red internacional de drogas y armas capaz de desestabilizar a un continente entero. Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su ambición desmedida y su crueldad legendaria, se convirtió en una de las figuras más temidas y enigmáticas de la historia criminal de América Latina. Su nombre se convirtió en leyenda, pero su verdadera historia es un secreto guardado bajo llave en las cloacas del poder. Si te atreves a conocerla, suscríbete, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu percepción de la justicia. La historia de Luis Fernando da Costa comienza el 4 de febrero de 1967 en Duque de Caxias, un municipio en el corazón de la Baixada Fluminense, una vasta y empobrecida región metropolitana de Río de Janeiro. No nació en la opulencia, sino en el epicentro de la desigualdad brasileña. Un entorno que moldearía su visión del mundo y definiría su violento camino. Su lugar de nacimiento no era solo una coordenada geográfica, era una sentencia. La Baixada Fluminense de las décadas de 1960 y 1970 era un crisol de contradicciones. Un mosaico de urbanización caótica, migración masiva desde las zonas rurales más pobres de Brasil y una ausencia casi total del Estado. Las comunidades, conocidas como favelas, crecían sin planificación, sin servicios básicos como agua potable, saneamiento o electricidad. Y lo más importante, sin seguridad ni oportunidades. En este vacío de poder, la ley era dictada no por el gobierno, sino por la violencia. Fue en la favela de Beiramar, una comunidad que se aferraba a las orillas contaminadas de la bahía de Guanabara, donde el joven Luis Fernando dio sus primeros pasos. El apodo que lo haría famoso en todo el mundo no fue una elección, sino una herencia de su lugar de origen, un estigma que él transformaría en un símbolo de poder y terror. Su infancia estuvo marcada por la precariedad.
Su padre, un trabajador ocasional, luchaba por mantener a una familia numerosa, y la pobreza era una presencia constante y asfixiante. Desde muy joven, Luis Fernando entendió que las reglas de la sociedad formal no se aplicaban en su mundo. La escuela era una distracción de la verdadera educación que se impartía en las calles. La ley del más fuerte. Abandonó los estudios en la adolescencia, convencido de que su destino no se encontraba en los libros, sino en las oportunidades que ofrecía el mundo del crimen. Su carrera delictiva comenzó de manera predecible, con pequeños hurtos y robos, delitos de supervivencia comunes entre los jóvenes de su entorno que no veían un futuro en el trabajo legal y mal remunerado. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Luis Fernando poseía una combinación de audacia, inteligencia y una notable falta de escrúpulos que lo distinguieron desde el principio. No era un simple ladrón, era un observador, un aprendiz del ecosistema criminal que lo rodeaba. Aprendió rápidamente que la violencia era la moneda más valiosa en las favelas, un instrumento para imponer respeto, eliminar la competencia y asegurar el control. La década de 1980 fue un período de profunda transformación para el crimen en Río de Janeiro. El negocio de la marihuana, que había dominado el mercado local, estaba siendo eclipsado por una droga mucho más lucrativa y adictiva: la cocaína. La demanda de polvo blanco en las clases medias y altas de la ciudad, así como en los mercados internacionales, creó una oportunidad sin precedentes para aquellos dispuestos a arriesgarlo todo. Al mismo tiempo, las prisiones de máxima seguridad de Río, en particular el infame presidio de Ilha Grande, se habían convertido en verdaderas universidades del crimen. Fue allí donde, en 1979, nació el Comando Vermelho, la facción criminal más poderosa y organizada de la historia de Brasil. Fundado por una mezcla de presos comunes y militantes de izquierda encarcelados por la dictadura militar, el Comando Vermelho, o CB, introdujo una nueva ideología en el mundo del hampa: la organización, la disciplina y una guerra declarada contra el Estado y las facciones rivales. El lema del CB, paz, justicia y libertad, era una fachada para una estructura jerárquica y despiadada que buscaba controlar el lucrativo negocio del narcotráfico desde dentro y fuera de las prisiones. Fue en este contexto que el joven y ambicioso delincuente de la favela de Beira-Mar encontró su verdadera vocación. Se unió a las filas del Comando Vermelho, viendo en la organización no solo una oportunidad para enriquecerse, sino una estructura que podía canalizar su talento para la violencia y la estrategia. No comenzó en la cima. Empezó como un simple soldado del tráfico, vendiendo drogas en una boca de fumo, punto de venta de drogas, y participando en las guerras territoriales contra bandas rivales. Pero su ascenso fue meteórico. Su disposición para la violencia extrema y su inteligencia táctica llamaron la atención de los líderes del CB. No tenía reparos en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fueran rivales, traidores o policías. Esta reputación de hombre implacable, combinada con su creciente habilidad para gestionar las operaciones logísticas del tráfico, lo catapultó a través de las filas de la organización. Para finales de la década de 1980, Fernandinho Beira-Mar ya no era un soldado más,
se había convertido en el dueño de su propia favela, el jefe indiscutible de Beira Mar y de otras comunidades en Duque de Caxias. Había transformado su lugar de origen en su fortaleza personal, un santuario impenetrable donde su palabra era ley y la policía solo entraba en operaciones militares a gran escala. Su primer gran arresto, en 1988, por robo y tráfico de drogas, fue solo un breve interludio. La prisión, lejos de ser un castigo, fue una oportunidad para fortalecer sus lazos con el alto mando del Comando Vermelho y expandir su red de contactos. Al salir, regresó a las calles no como un criminal reformado, sino como un líder más poderoso y con una visión mucho más grande. Ya no se contentaba con controlar unas pocas favelas en Duque de Caxias. Sus ojos estaban puestos en un premio mucho mayor: transformar el modelo de negocio del narcotráfico en Brasil y convertirse en el mayor proveedor de drogas y armas de Sudamérica. El joven de la favela estaba a punto de convertirse en un varón internacional. La consolidación del poder de Fernandinho Beira Mar en Duque de Caxias a finales de los años 80 y principios de los 90 no fue un simple ascenso en la jerarquía criminal. Fue una revolución en la forma en que se concebía el narcotráfico en Brasil. Beira Mar no se limitó a seguir el modelo existente de controlar puntos de venta de drogas al por menor. Su visión era mucho más ambiciosa y se basaba en dos pilares fundamentales que lo diferenciarían de todos sus predecesores: la integración vertical del negocio y la expansión internacional. Entendió que el verdadero poder no residía en vender papelinas de cocaína en las esquinas de la favela, sino en controlar toda la cadena de suministro, desde la producción en los países andinos hasta la distribución mayorista. Este enfoque empresarial, más propio de un CEO que de un jefe de favela, fue lo que lo transformó en una figura de poder continental. Su primer paso fue asegurar su base de operaciones. Utilizando una combinación de violencia extrema y una astuta estrategia de populismo, convirtió a Duque de Caxias, y en particular a la favela de Beira Mar, en su reino privado. Impuso una ley marcial no escrita. Los crímenes menores como el robo o la agresión dentro de la comunidad estaban estrictamente prohibidos y se castigaban con una brutalidad ejemplar. Al mismo tiempo, se presentaba como un benefactor, un Robin Hood moderno que proveía lo que el Estado negaba. Distribuía alimentos, medicinas, pagaba facturas de electricidad y financiaba fiestas y eventos comunitarios. Esta estrategia de pan y plomo le aseguró la lealtad y, sobre todo, el silencio de los residentes, creando un escudo humano que lo protegía de las incursiones policiales. Con su retaguardia asegurada, Beira Mar se centró en su verdadera ambición: el mercado internacional. Se dio cuenta de que los traficantes de Río eran meros intermediarios que compraban cocaína a precios inflados a proveedores paraguayos y colombianos. Decidió eliminar a esos intermediarios. A principios de la década de 1990, comenzó a viajar a Paraguay, estableciendo contactos directos con productores de marihuana y, lo que es más importante, con traficantes de armas. Comprendió la simbiosis entre armas y drogas. Para proteger y expandir su imperio de la cocaína, necesitaba un arsenal superior al de sus rivales y al de la propia policía. Paraguay se convirtió en su principal proveedor de fusiles de asalto, ametralladoras y explosivos,
Armas que introducía clandestinamente en Brasil y que no solo equipaban a su ejército de soldados, sino que también vendía a otras facciones del Comando Vermelho, aumentando así su influencia y sus ingresos. Pero el verdadero salto cualitativo en su carrera se produjo cuando estableció una alianza estratégica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En ese momento, las FARC controlaban vastas áreas de la selva colombiana donde se cultivaba la hoja de coca y se procesaba la cocaína. Beira Mar vio una oportunidad de oro. Viajó a las zonas controladas por la guerrilla y negoció un acuerdo histórico. Intercambiaría armas brasileñas y europeas que las FARC necesitaban para su guerra contra el Estado colombiano por toneladas de cocaína pura a precio de coste. Este acuerdo fue un golpe de genio criminal. Le permitió a Beira Mar acceder a un suministro casi ilimitado de cocaína de alta calidad, saltándose a todos los intermediarios y multiplicando sus márgenes de beneficio de manera exponencial. Ya no era un simple comprador, era un socio estratégico de una de las organizaciones insurgentes más grandes del mundo. La logística de esta operación era monumental. La cocaína se transportaba en aviones ligeros desde las pistas clandestinas de la selva colombiana hasta zonas remotas de la Amazonía brasileña. Desde allí, la droga se distribuía por todo Brasil y se enviaba a los mercados de Europa y Estados Unidos. Beira Mar no solo vendía la droga en sus propias favelas, se convirtió en el principal proveedor mayorista para el Comando Vermelho y otras organizaciones criminales, consolidando su posición como el traficante de traficantes. Este nuevo estatus lo convirtió en el hombre más poderoso del hampa brasileño. Su riqueza se volvió legendaria, estimada en cientos de millones de dólares. Poseía mansiones, ranchos, flotas de coches de lujo y aviones. Sin embargo, a diferencia de otros capos que ostentaban su riqueza, Beira Mar mantenía un perfil relativamente discreto, centrado en la expansión de su imperio. Su poder también lo convirtió en el objetivo número uno de las autoridades. La policía brasileña, alarmada por la escala de su operación y el nivel de violencia que había desatado, intensificó la presión sobre él. En 1996, después de una larga investigación, fue finalmente capturado en el estado de Minas Gerais. Parecía el fin de su reinado. Pero para un hombre de sus recursos e influencia, la prisión no era un obstáculo, sino un simple contratiempo. Su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de Belo Horizonte fue breve. El 16 de marzo de 1997, en una operación que demostró la profundidad de la corrupción que había fomentado, Beira Mar simplemente salió por la puerta principal, supuestamente después de sobornar a los guardias con una suma millonaria. Su fuga no fue un simple escape. Fue una humillación para el Estado brasileño y una demostración de que su poder trascendía los muros de cualquier prisión. Tras su espectacular fuga, se convirtió en un fantasma. Desapareció de Brasil y se refugió en el triunvirato de países que formaban el corazón de su imperio: Paraguay, Bolivia y Colombia. Desde la clandestinidad y con las autoridades de medio continente pisándole los talones, continuó dirigiendo su organización con una eficacia aterradora, demostrando que su imperio no dependía de su presencia física, sino de la red de terror, corrupción y logística que había construido. La leyenda de Beira Mar no había hecho más que empezar.
Acaba de humillar a un país entero, pero su verdadera transformación en un fantasma continental apenas comienza. Detrás de cada imperio criminal, hay pactos que la historia oficial nunca mencionará. Ya sabes dónde encontrar la verdad. Suscríbete, porque la segunda parte de esta historia es aún más oscura. La fuga de Fernandinho Beiramar de la prisión de Minas Gerais en 1997 marcó el comienzo del período más audaz y expansivo de su carrera criminal. Convertido en el fugitivo más buscado de Brasil, no se escondió ni redujo sus operaciones. Al contrario, utilizó su exilio forzado para internacionalizar aún más su imperio, dirigiendo una vasta red de narcotráfico y contrabando de armas desde la seguridad de sus refugios en Paraguay, Bolivia y, finalmente, Colombia. Su primera parada fue Paraguay, un país que conocía bien y donde había cultivado una extensa red de contactos corruptos entre policías, militares y políticos. Estableció su base de operaciones en la región fronteriza de Capitán Vado, un área notoria por su falta de ley y su dominio por parte de los contrabandistas. Desde allí, supervisó personalmente el flujo de armas hacia Brasil y coordinó la logística para recibir la cocaína de Colombia y Bolivia. Beiramar operaba con una libertad asombrosa, protegido por un ejército de sicarios y por la complicidad de las autoridades locales a las que mantenía en su nómina. Su estancia en Paraguay no estuvo exenta de violencia. Se vio envuelto en una sangrienta guerra por el control de las rutas de tráfico con otros capos locales, en particular con el traficante brasileño João Morel, cuya hegemonía desafió. La guerra dejó un reguero de cadáveres en la frontera, consolidando la reputación de Beiramar como un hombre que no toleraba la competencia. Sin embargo, la creciente presión de las autoridades brasileñas, que colaboraban con sus homólogas paraguayas, lo obligó a moverse constantemente. Su capacidad para evadir la captura se volvió legendaria, utilizando disfraces, documentos falsos y una red de escondites que abarcaba varios países. De Paraguay se trasladó a Bolivia, otro eslabón crucial en su cadena de suministro de cocaína. Pero fue en Colombia donde encontró el santuario perfecto para la etapa final de su expansión. A finales de la década de 1990, se adentró en las profundidades de la selva colombiana, en los territorios controlados por sus socios de las FARC. Allí, bajo la protección de la guerrilla, no solo estaba a salvo de las autoridades brasileñas, sino que podía supervisar la producción de cocaína desde su origen. Vivió en campamentos guerrilleros, adoptando el estilo de vida de los combatientes y fortaleciendo su alianza con los comandantes de las FARC. La relación era de beneficio mutuo. Beiramar proporcionaba a la guerrilla un arsenal moderno y sofisticado, incluyendo misiles tierra-aire, a cambio de un suministro constante y masivo de cocaína. Se estima que en su apogeo, Beiramar era responsable del envío de varias toneladas de cocaína a Brasil cada mes, consolidándose como el mayor narcotraficante de la historia del país. Su imperio generaba una fortuna incalculable, pero su creciente poder y notoriedad también lo convirtieron en un objetivo prioritario no solo para Brasil, sino también para la DEA estadounidense y el gobierno colombiano, que en ese momento libraba una guerra total contra el narcotráfico y los grupos insurgentes con el apoyo del Plan Colombia. La casa de Beiramar se convirtió en una operación de inteligencia multinacional.
Agentes brasileños, colombianos y estadounidenses compartían información, rastreaban sus comunicaciones y seguían el rastro de sus lugartenientes. La clave para su captura fue la infiltración de informantes en su organización y la interceptación de comunicaciones por satélite. La inteligencia brasileña, a través de su sistema de vigilancia de la Amazonía, CIVAM, jugó un papel crucial en el seguimiento de los vuelos clandestinos que transportaban drogas y armas para su organización. A principios de 2001, la inteligencia colombiana recibió información precisa sobre su ubicación. Beiramar se encontraba en un campamento en las selvas del departamento de Vichada, una región remota en la frontera con Venezuela, supervisando un importante cargamento. La información fue la luz verde para lanzar la Operación Gato Negro, una ofensiva a gran escala diseñada para capturarlo vivo o muerto. El 19 de abril de 2001, una fuerza de élite del ejército colombiano, transportada en helicópteros Black Hawk y apoyada por aviones de reconocimiento, descendió sobre el campamento. El ataque fue una sorpresa total. Beiramar y sus hombres, aunque fuertemente armados, fueron superados por la velocidad y la potencia de fuego de las fuerzas colombianas. Tras un breve pero intenso tiroteo, Beiramar fue capturado. Las imágenes de su arresto dieron la vuelta al mundo. El temido varón de la droga, el hombre que había construido un imperio transnacional, aparecía desaliñado, con ropa de camuflaje y una expresión de incredulidad. Había sido traicionado, como confesaría más tarde, por sus propios socios de las FARC, quienes supuestamente lo entregaron a cambio de un salvoconducto o de un pago del gobierno colombiano. Su captura fue celebrada como una victoria histórica en la guerra contra las drogas. Fue extraditado a Brasil en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes. A su llegada a Brasilia, fue recibido no como un simple criminal, sino como un enemigo de Estado. El gobierno brasileño, ansioso por demostrar que finalmente tenía el control, lo exhibió ante las cámaras como un trofeo de guerra. Sin embargo, aquellos que creían que su captura significaba el fin de su poder y el desmantelamiento del Comando Vermelho estaban profundamente equivocados. Beiramar, ahora tras las rejas en una prisión de máxima seguridad, estaba a punto de demostrar que su capacidad para sembrar el caos y dirigir su imperio no conocía de barrotes. La celda no sería su tumba, sino su nueva oficina, el centro de comando desde el cual lanzaría su siguiente guerra contra el Estado. El encarcelamiento de Fernandinho Beiramar tras su captura en Colombia en 2001 no significó el final de su influencia, sino el comienzo de una nueva y aún más desafiante fase en su confrontación con el Estado brasileño. Lejos de ser neutralizado, Beiramar transformó el sistema penitenciario en su centro de operaciones, demostrando una asombrosa capacidad para dirigir su vasto imperio criminal desde el confinamiento de una celda de máxima seguridad. Su llegada al sistema penitenciario brasileño desató una crisis inmediata. Las autoridades, conscientes de su peligrosidad y su historial de fugas, lo sometieron a un régimen de aislamiento extremo y lo trasladaron constantemente entre diferentes prisiones federales de máxima seguridad en todo el país, en un intento por romper sus líneas de comunicación con el exterior. Sin embargo, la estrategia resultó ineficaz.
Beira Mar, utilizando una red de abogados corruptos, visitas de familiares y, sobre todo, teléfonos móviles introducidos clandestinamente en las prisiones, continuó comunicándose con sus lugartenientes del Comando Vermelho, dando órdenes, planificando ataques y gestionando las finanzas de su organización. El episodio más notorio de su control desde la prisión ocurrió en septiembre de 2002. Desde su celda en la prisión de Bangu Pilo, en Río de Janeiro, Beira Mar orquestó una rebelión coordinada en varias de las principales cárceles del estado, que estaban bajo el control del Comando Vermelho. Utilizando un teléfono móvil, dio la orden de iniciar los motines simultáneamente, provocando una ola de violencia que dejó decenas de muertos y expuso la fragilidad del sistema penitenciario. Durante la rebelión en Bangu Pinder, Beira Mar lideró personalmente la toma de la prisión, asesinando a sangre fría a varios de sus rivales de facciones enemigas, entre ellos Hernaldo Pinto de Medeiros, Ué, líder de la facción Amigos dos Amigos, ADA. La brutalidad de los asesinatos que fueron grabados y difundidos conmocionó a Brasil y demostró que Beira Mar no solo mantenía el control, sino que estaba dispuesto a ejercerlo con una crueldad sin límites, incluso bajo la mirada de las autoridades. Su poder era tal que incluso negoció directamente con el secretario de Seguridad de Río de Janeiro para poner fin a las rebeliones, imponiendo sus condiciones. Este evento fue una humillación monumental para el Estado y obligó al gobierno a crear un sistema penitenciario federal aún más riguroso, diseñado específicamente para aislar a los líderes de las facciones criminales. Beira Mar se convirtió en el paciente cero de este nuevo sistema, siendo transferido a prisiones federales en los rincones más remotos de Brasil, desde Catanduvas en Paraná hasta Mossoró en Río Grande do Norte. A pesar del aislamiento, su capacidad para influir en el mundo exterior persistió. En 2007, durante una audiencia judicial, protagonizó otro episodio que reveló la sofisticación de su mente criminal. En una conversación grabada con otro recluso, Marcelo Gordiño, Beira Mar dio una detallada clase sobre el funcionamiento del narcotráfico internacional, explicando las rutas, los precios, los métodos de lavado de dinero y las complejas negociaciones con proveedores internacionales. La grabación que se filtró a la prensa fue un testimonio escalofriante de su conocimiento enciclopédico del negocio y de su continua relevancia como uno de los cerebros del crimen organizado global. A lo largo de los años, Beira Mar ha enfrentado innumerables juicios por una letanía de crímenes que incluyen narcotráfico internacional, homicidio, formación de cuadrilla, contrabando de armas y lavado de dinero. En cada aparición ante los tribunales, ha mantenido una actitud desafiante, a menudo utilizando las audiencias como una plataforma para denunciar al sistema y proyectar su imagen de líder. Ha sido condenado en múltiples procesos y sus sentencias acumuladas superan los 300 años de prisión, lo que en la práctica equivale a una cadena perpetua. Sin embargo, la estructura que él ayudó a crear ha demostrado ser notablemente resistente. El Comando Vermelho, aunque ha sufrido golpes significativos y ha visto el surgimiento de nuevas facciones rivales como el Terceiro Comando Puro, TCP, y las milicias paramilitares, sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas de Río de Janeiro
controlando vastos territorios y manteniendo un lucrativo negocio de drogas y extorsión. La influencia directa de Beira Mar ha disminuido con el tiempo, debido a más de 2 décadas de aislamiento casi total y al surgimiento de nuevos líderes en las favelas. Sin embargo, su figura sigue siendo una referencia, un mito fundacional para las nuevas generaciones de traficantes. Su nombre es sinónimo de poder, audacia y desafío al Estado. Se ha convertido en un ícono de la cultura criminal, un personaje casi legendario cuya historia se cuenta en canciones de funk, documentales y libros. Hoy, Luis Fernando da Costa permanece confinado en una celda de una prisión federal, lejos del imperio que construyó. Su cuerpo está encarcelado, pero su legado de violencia y organización criminal perdura. La pregunta que sigue resonando es si su encarcelamiento ha resuelto el problema que él representa. Brasil sigue luchando contra la violencia endémica, la corrupción y el poder de las facciones criminales que controlan las periferias de sus grandes ciudades. Beira Mar no fue la causa de estos problemas, sino su manifestación más extrema y exitosa. Fue el producto de un sistema que crea a los mismos monstruos que luego lucha por contener. Su historia es un sombrío recordatorio de que mientras existan las condiciones de miseria, abandono y desigualdad que lo forjaron, siempre habrá un nuevo Beira Mar, esperando en las sombras para tomar su lugar. Su captura fue una victoria táctica para el Estado, pero la guerra estratégica contra el crimen organizado, una guerra por el alma de las favelas y el futuro de Brasil, está lejos de terminar. El legado de Fernandinho Beira Mar es complejo y profundamente perturbador, un espejo de las contradicciones y fracasos de la sociedad brasileña. No puede ser reducido a la simple caricatura de un villano. Su trayectoria es la crónica de cómo la inteligencia, la ambición y la crueldad pueden florecer en el terreno fértil del abandono estatal y la desigualdad sistémica. Por un lado, su impacto en la seguridad pública de Brasil fue catastrófico. Beira Mar no solo importó toneladas de cocaína, sino que también importó un nuevo nivel de violencia y organización al conflicto urbano de Río de Janeiro. Al armar al Comando Vermelho con un arsenal de guerra, transformó las disputas territoriales entre bandas en verdaderas batallas campales, con fusiles de asalto y granadas convirtiéndose en el paisaje sonoro habitual de cientos de favelas. La profesionalización del crimen que él lideró tuvo como consecuencia directa un aumento exponencial de las tasas de homicidio y una militarización de la policía, creando un ciclo de violencia y represión que ha dejado decenas de miles de muertos, en su mayoría jóvenes negros y pobres de las periferias. Su figura encarna la antítesis del Estado de Derecho, un poder paralelo que impone su propia ley a través del miedo y la corrupción, demostrando la fragilidad de las instituciones democráticas en las áreas donde más se las necesita. Por otro lado, y aquí reside la paradoja más inquietante, para muchos residentes de las comunidades que controlaba, Beira Mar representaba una forma de orden y justicia, aunque perversa. En ausencia de un Estado que proveyera seguridad, empleo o servicios básicos, él se erigió como el proveedor y el juez. Su ley prohibía los crímenes depredadores dentro de la favela, castigando severamente a los ladrones y violadores, lo que creaba una sensación de seguridad interna que los habitantes no encontraban fuera de los límites de su dominio.
Su asistencialismo, aunque cínico y diseñado para comprar lealtad, respondía a necesidades reales e inmediatas de la población. Este fenómeno, a veces llamado narcopopulismo, expone la profunda desconexión entre el Brasil formal y el Brasil real, y explica por qué figuras como Beira Mar pueden ser vistas simultáneamente como monstruos por la sociedad en general y como benefactores por aquellos que viven bajo su yugo. Su mayor legado, sin embargo, es la transformación del Comando Vermelho de una banda carcelaria a una empresa criminal transnacional. El modelo de negocio que implementó, basado en el control de toda la cadena de suministro y en alianzas estratégicas con productores internacionales, se convirtió en el estándar a seguir para otras facciones criminales en Brasil, como el Primeiro Comando da Capital, PCC, en Sao Paulo, que perfeccionó y expandió este modelo a una escala aún mayor. Beira Mar demostró que era posible dirigir un imperio desde la distancia, ya fuera desde el exilio o desde una celda, sentando las bases para la estructura de mando descentralizada, pero altamente conectada que caracteriza al crimen organizado moderno en Brasil. Hoy, la figura de Beira Mar se ha convertido en parte del folclore criminal brasileño. Es el arquetipo del bandido exitoso, el hombre que vino de la nada y desafió al sistema. Una narrativa poderosa y seductora para una juventud sin perspectivas. Su historia es un recordatorio constante de que la represión por sí sola es insuficiente. Su captura y encarcelamiento, aunque necesarios, no abordaron las causas estructurales que permiten el surgimiento de figuras como él. Mientras las favelas de Brasil sigan siendo territorios de exclusión, donde el Estado solo se hace presente a través de la violencia policial y donde las oportunidades de una vida digna son escasas, el ciclo que produjo a Fernandinho Beira Mar continuará. Él fue, en última instancia, un síntoma de una enfermedad social mucho más profunda. La pregunta final sobre su vida no es tanto sobre su naturaleza individual, si era un genio o un psicópata, sino sobre la sociedad que lo creó. ¿Fue Fernandinho Beira Mar una aberración? ¿Un punto fuera de la curva en la historia de Brasil? ¿O fue la consecuencia lógica y predecible de un país que durante décadas ha condenado a millones de sus ciudadanos a vivir al margen de la ley, la dignidad y la esperanza? La respuesta a esa pregunta es quizás más aterradora que la historia del propio hombre, porque sugiere que mientras la enfermedad persista, los síntomas seguirán apareciendo, quizás con un nuevo nombre, un nuevo rostro, pero con la misma violencia destructiva. La saga de Beira Mar no ha terminado. Simplemente está esperando a su próximo protagonista. La historia oficial lo llama criminal. La favela lo llama leyenda. Pero la verdad es mucho más compleja y peligrosa. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. Detrás de cada fortuna hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más.